Buenas amigos de Diario El Rancagüino. Nos encontramos nuevamente en nuestro estudio de televisión para seguir conversando sobre la contingencia nacional. Hoy día tenemos una invitada. Ella es candidata a constituyente por nuestra región. Es abogada, periodista y exgobernadora de la provincia de Cachapual, Ivonne Malgendorf. Hola, ¿cómo estás, Ivonne? Muy bien, Gusto Jimena. saludarla, gracias por venir. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, a ti, Jimena, y a la invitación acá del Diario Rancagüino. Tenemos muchas cosas que conversar, pero uno de los temas que más nos preocupa es la seguridad. Estamos en una crisis de seguridad nacional, a su juicio. ¿Cuál es su visión del estado de nuestro país en esta materia? Claramente, tal como tú lo dices y me lo preguntas, efectivamente estamos en una crisis de seguridad tremenda. Terrible tener que hablar de eso, porque decir que estamos en una crisis de seguridad evidencia todas las debilidades que tenemos en nuestro Estado, en nuestro sistema, en nuestras propias instituciones. Pero es una crisis, de todas las crisis, soy una convencida que siempre hay oportunidades y es una oportunidad donde tenemos que hacer las cosas bien, donde se requiere tratar temas de fondo urgentes, porque esta crisis de seguridad donde tenemos una delincuencia desatada, una delincuencia donde los delincuentes tienen solo derechos, tienen armas, asesinan a carabineros, genera claramente una contradicción absoluta con el Estado de Derecho que tendríamos que tener resguardado y velar para que todos nosotros, todos los ciudadanos, podamos vivir tranquilos y en paz y una obligación del gobierno, del Estado de Chile. Bueno, la reciente promulgación de la ley Nair Retamal Ujú. fue difícil, pero la contingencia lo llevó también a aprobar estas leyes. Hay muchas leyes que están en el Congreso. ¿De qué manera una nueva constitución podría cambiar este sistema? Claramente, y ahí en esto hay que ser súper franco y súper honesto, uno de los fracasos que también tuvo, por uno de los fracasos que tuvo el proceso anterior constituyente, es porque la gente se le dijo que todos los problemas que hoy día la sociedad en Chile se solucionaban con una nueva constitución, lo cual no es así. Pero sin embargo, en temas de seguridad y de orden público, acá hay que ponerse morado una pura vez y no colorado 100 veces. Y si bien tenemos varias instituciones que forman parte de un eslabón, de un sistema, y hay que explicarlo bien en simple a la gente, así como tenemos que fortalecer a nuestros carabineros, tenemos que ponernos a hablar de por qué la justicia es tan garantista, que es parte de otro poder del Estado, y un sinnúmero de otras aristas que tiene en este sistema. Yo veo preocupante, Jimena, que estemos hablando de leyes y de introducir leyes que al final no son primero que nada prioridad del Ejecutivo, sino que del Congreso, de los parlamentarios. Y segundo, no se está atacando el problema de fondo. Y lo voy a decir bien simple. Se asesinaron a 3 carabineros en menos de un mes. El último carabinero asesinado la semana pasada fue el cabo Daniel Palma, de acá de la ciudad de Rancagua, oriundo de nuestra región de O'Higgins. Y, y tuvo que ocurrir la tercera muerte, el tercer asesinato de un carabinero, para que efectivamente en el Congreso se aprobara una ley que se introdujo el año, no en este gobierno, en el gobierno anterior, pero que viene justamente a sacarle la calidad a los carabineros de imputado, sino que los deja como testigos de víctima, donde se les dan un poco más de atribuciones. Pero ¿qué pasó ayer? A menos de una semana, el gobierno ingresa una ley para hablar del el uso racional de la fuerza de carabineros. Entonces escriben una ley con la mano y la borran con el codo, en donde estamos viendo de que se le imponen ciertos principios como racionalidad, como proporcionalidad, cómo se va a usar la fuerza y además deberes. Entonces yo me pregunto así, en el buen chileno, cuando un carabinero va a hacer un control vehicular, como hemos visto en los diferentes medios de comunicación, en los hechos policiales, va a hacer un control vehicular, le pide a alguien los documentos y en ese segundo le disparan a la cabeza. ¿En qué momento el carabinero va a tener proporcionalidad o en qué momento va a tener que identificarse como lo dice el proyecto que ayer hablaron? O sea, que ayer ingresaron al Congreso. Pero que ingresaron desde el Congreso. Entonces yo digo, aquí el Estado, el gobierno de Chile, porque hoy día quien gobierna representa al Estado. El gobierno actual del presidente Boric representa al Estado de Chile. Y si su obligación es el orden público y velar por el orden público, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos entorpeciéndole más la labor a carabineros? ¿O estamos hablando del problema real que tiene que ver con, hablemos de verdad de narcotráfico, hablemos de contrabando, hablemos de tráfico ilegal de armas? Y eso tendría que estar consagrado en la Constitución. Porque cuando tú conversas con la Fiscalía, conversas con
con las distintas instituciones, conversas con carabineros, todos tienen algo que hacer al respecto. Pero si esto no lo tratamos de fondo, el problema real, no sacamos nada con ponernos a discutir cuáles son las atribuciones de carabineros o los protocolos, en realidad. Porque acá yo estoy viendo que nadie está hablando de la delincuencia. Nadie está hablando de cómo combatimos la delincuencia. Entonces, eso es lo fundamental y que tiene que ser tratado en la Constitución. Y por eso esta es una oportunidad. Entonces, además suena mezquino tratar de echarle la culpa a la oposición actual, decir que hay un aprovechamiento político del tema de seguridad, porque no es un aprovechamiento político. O sea, claramente el Ejecutivo tiene la obligación de ingresar proyectos de ley que se llaman mensajes presidenciales, pero a una semana de declaraciones que solo sonaron bonitas, donde dijeron, vamos a, por ejemplo, vamos a atacar las 30 comunas del país que tengan el 50% de delitos de mayor connotación social. Hoy día viernes, a una semana de esas declaraciones, ninguna comuna, ningún alcalde sabe si efectivamente su comuna es parte de la priorización de este plan de seguridad. Entonces, ¿les interesa realmente tratar este tema? Eso es lo que preocupa, pero yo creo que tenemos que ocuparnos de estos temas. Usted en terreno, ¿qué ha sondeado? Bueno, y los alcaldes son los que representan a su comunidad. Usted en su campaña, ¿qué ha sondeado hoy en día en cuanto a materia de seguridad, junta de vecinos, dirigentes sociales, etcétera? ¿Qué piensan ellos de Mira, cómo están? lo sondeé cuando era gobernadora y lo sondeo hoy día cuando soy candidata a consejera constitucional. Los alcaldes tienen muy pocos recursos. Los alcaldes, los municipios tienen la obligación de contar con direcciones de seguridad pública. Y hoy día son un tremendo apoyo, los patrulleros de seguridades comunales son un tremendo apoyo a la labor de carabineros, porque tenemos, primero que nada, muy pocos carabineros en las comunas. Tú ves de repente comunas donde hay 5 carabineros, no tienen vehículos. ¿Para qué hablar de indumentaria apropiada para combatir la delincuencia, para poder protegernos? Entonces, claramente, las direcciones comunales de seguridad pública son un apoyo, pero no tienen la labor ni el rol legal del uso de la fuerza. Entonces, solamente pueden colaborar, pero no son carabineros, no son la policía de investigaciones. Entonces, también requerimos que a los gobiernos comunales se le den atribuciones, y no solamente atribuciones u obligaciones que tienen que cumplir, también se les tienen que dar recursos, también se les tienen que dar atribuciones legales para poder ayudar a carabineros. Ivonne, hablemos del nuevo texto, de la nueva Carta Magna. ¿Qué propone usted específicamente? Usted hablaba que ya está haciendo algún paquete de medidas para poder presentarla. El comité de expertos ya está trabajando y ahí usted tiene algo que decir. Sí, claro, mire, contarle a la gente que el comité de expertos partió su trabajo la primera semana de marzo. Ellos son los que están elaborando este anteproyecto. Estas 24 personas designadas expertas para escribir este texto están trabajando en ello. Y hace una semana aprobaron las normas generales en donde no tienen, por ejemplo, una consagración constitucional quienes están a cargo de velar por el orden público, que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y eso es gravísimo. A quienes queremos llegar al Consejo Constitucional, quienes queremos que la ciudadanía nos escoja para ir a escribir este texto, nosotros vamos a tener la posibilidad de modificar lo que hace hoy día el comité de expertos, de aprobar lo que está haciendo el comité de expertos o de incorporar algo distinto, solo además si tenemos las 3/5 partes de acuerdo. Y yo soy una convencida que tenemos que incorporar en ese texto constitucional, lo primero es el orden público, porque si el Estado no tiene como resguardar el orden público, que es la primera obligación, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué libertades individuales o libertades sociales estamos hablando cuando eso no tiene una consagración constitucional? Entonces, eso es lo primero que hay que llegar a hacer en este texto constitucional. Es imposible. La gran obligación del Estado de Chile es que tenga a cargo la seguridad de toda la ciudadanía. Y tiene que estar establecida una constitución, porque las leyes que tenemos vigentes a través de los diferentes códigos, las leyes además tienen que estar ad hoc. ¿Tenemos deficiencias legales? Sí. ¿Tenemos normativas antiguas? Sí. Tenemos hoy día, por ejemplo, una normativa procesal penal que es muy garantista. Sí.
pero las maneras también de cambiarlas no solamente son por vía legal, también tenemos que dar atribución constitucional. Usted como abogada, bueno, sabe del tema, en materia de delincuencia en tribunales, ¿cómo se puede cambiar eso? Porque hoy se está discutiendo también este tema con la mano de la migración. Sí, ¿De efectivamente. qué manera podemos Efectivamente, hoy día separarlo? incluso, bueno, la fiscalía quien tiene a cargo la labor de llevar adelante las investigaciones. Yo valoro muchísimo hoy día la señal, porque es una señal que ha dado el nuevo fiscal nacional, de efectivamente pedir, por ejemplo, en el caso de los extranjeros irregulares, que están indocumentados, claramente aquellos que entraron de manera ilegal y que no tienen documento, él pidió como señal pedir la prisión preventiva. Pero la fiscalía tiene la labor de hacer la investigación. Es otro poder del Estado quien tiene que decretar eso, que son los jueces, que son parte del poder judicial. Entonces, yo se lo quiero explicar bien en simple a la gente. Por ejemplo, hoy día un carabinero a uno le puede hacer un control en un vehículo, le pide la documentación, y si ven que no tiene documento, que no tiene carnet, que no tiene licencia de conducir, ¿qué es lo que se hacía hasta hace menos de 2 semanas? Sin la instrucción o esta señal que ha pedido el fiscal nacional. Con un chileno, con alguien que sí tiene documentos, por ejemplo, a uno se le detiene, a la persona si no tiene los documentos al momento de este control, y se le pasa a una audiencia de control de detención. Pero cuando estamos hablando de personas ilegales que no tienen documentación, se les citaba un control de detención. ¿Y cómo iba a ir a un control de detención si no sabían quién era ni dónde vivía? Entonces es como de toda lógica lo que está haciendo hoy día el fiscal nacional de pedir la prisión preventiva. Solicitarla. Es otro el que la decreta, que es el juez. Entonces claramente estamos hablando de que tenemos un sistema judicial en materia penal muy garantista. Porque son cosas obvias que se podían haber quizás solucionado antes, pero se valora que se está haciendo hoy día. Pero claramente eso es materia legal. En cuanto también, entonces, con lo que conversamos, ¿se puede robustecer entonces las policías y las Fuerzas Armadas? ¿Es lo primero quizás que se debe garantizar a través de una constitución? Absolutamente. Eso es lo que entendemos. Si no tienen consagración constitucional, no van a tener las facultades para poder estar a cargo de velar por el orden público. Y hablar de orden público tiene que ver con seguridad interna y externa. Y hoy día estamos viviendo en esta crisis. ¿Qué es lo que tenemos? Y seamos muy claros, los estados de excepción en Chile siempre han sido calificados en la Constitución actual incluso como estados de excepción. Y tenemos en la zona norte por los problemas migratorios, por deficiencias legales, porque además le hemos quitado atribuciones a nuestras fuerzas de orden y seguridad, incluidas nuestras Fuerzas Armadas. Al quitar las atribuciones, ¿qué es lo que tenemos? Una crisis migratoria. Entonces, ante esos problemas, tenemos decretado estado de excepción en la zona norte. Pero tenemos, por ejemplo, los militares desplegados sin poder siquiera revisar los vehículos. Entonces, ¿para qué los tenemos desplegados? Hacemos una ley con una letra chica, para que estén ahí en las calles, sin tener ninguna atribución. ¿Y qué es lo que está pasando en la zona sur? Hace más de un año que tenemos más de 20 prórrogas en estado de excepción en la macro zona sur, por los problemas de la Araucanía. Entonces, claro, hoy día la gente pide, o los alcaldes piden estado de excepción por delincuencia. Y yo me lo pregunto al revés. ¿El estado de excepción viene a solucionar el problema de fondo? ¿Tiene que ser la solución? ¿Es el remedio? No. El estado de excepción no es el remedio, pero se ha transformado en un remedio que solamente cura algún síntoma, cuando tenemos una institucionalidad debilitada para amparar el orden público. Porque, ojo, los estados de excepción conllevan las restricciones de nuestras libertades individuales, la libertad de circulación, se nos fijan horarios para estar en la calle, se nos restringe el libre tránsito. Entonces, este problema lo tenemos que atacar de fondo, la delincuencia la tenemos que atacar de fondo y tenemos que otorgarle reales atribuciones a través de la Constitución. Sin lugar a dudas va a ser de aquí al 7 de mayo el tema central de la discusión a nivel nacional, ¿no cree, Ivonne? Para decirle a las personas que primero, el 7 de mayo, se vota en forma obligatoria. Así es. Y segundo, ¿qué les dirías a ellos, a los votantes, en cuanto a volver a creer en un proceso que ya pasó
y que tenemos una segunda oportunidad, como dice usted, de crear una nueva constitución. ¿Qué le diría primero que nada? Efectivamente tenemos una elección tremendamente relevante que es el 7 de mayo. Entendemos todos, porque así lo hemos vivido, tenemos una fatiga de 3 años donde sentimos que vivimos una inestabilidad. Pero no se olviden que todos ustedes, la ciudadanía, votó en un 80% por querer un nuevo texto constitucional. Y un 62% de la gente rechazó el antiguo texto. Y lo rechazó porque dividía a Chile, porque la justicia no era igual para todos, porque la gente sintió inseguridad. Y tenemos en esta oportunidad la obligación de ir a votar, porque tenemos que redactar una constitución que nos ampare para las próximas décadas, porque si nos farreamos esta oportunidad, no vamos a tener otra para tener una nueva constitución. Y nos va a seguir rigiendo una constitución que ha dividido el alma a todos los chilenos y las chilenas. Entonces yo los invito a que conozcan a los candidatos, a que voten en conciencia, con responsabilidad, porque hay que escoger gente que además preparada, capaz también de generar acuerdos, porque no vamos a tener otra oportunidad, no vamos a estar eternamente en un proceso constitucional. Entonces es una elección muy relevante y aunque estemos cansados, tenemos la obligación de informarnos, para eso contamos con los medios de comunicación y uno lo agradece como candidato, porque a través de los medios llegamos a la ciudadanía y llegamos a la gente. Y en menos de 3 semanas tenemos la oportunidad de poder votar para que la gente escoja a los representantes que van a ir a escribir esta constitución. ¿Usted va por la lista Chile Seguro? Así es, por la lista Chile Seguro. Su número es el E19. E19. Lista Chile Seguro, E19, Ivonne Mangelsdorf. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Ivonne, y nosotros seguimos, nos vamos a encontrar en otra oportunidad con muchos otros invitados y dándole espacio también a temas políticos de seguridad nacionales, donde podamos poder tener alguna opción y alguna opinión para lo que se viene en el segundo proceso constituyente en el país. Visiten nuestras redes sociales, síganos en la página web, infórmense a través de Diario El Rancagüino y nosotros nos vemos en una nueva oportunidad. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, chao, chao.